Esperen que dejo entrar a los demás. Mientras tanto les paso como todavía no están todos con el formato de nombre que les digo, del apellido, coma el nombre, les paso el link para que se pasen la asistencia, para que se registren en la asistencia. Lo estoy poniendo en el chat ahora. Y se anotan por ahí. Y ahora les había mandado en la sala de espera, no sé si algunos lo vieron, lo comparto igual por acá. A ver si, ¿cómo anda esto? Bien, una encuestita muy muy breve de tres preguntas, donde cada uno puede ir marcando más o menos por dónde anda en términos de los temas que entran en el parcial de la semana que viene. Esto es un control para nosotros también saber más o menos cómo están ustedes y saber también qué nos vamos a encontrar cuando vayan a rendir. Así que ahora lo pongo yo en compartir pantalla, tienen que entrar a la aplicación, pueden escanearlo con el QR, lo pueden hacer con el teléfono si quieren, no hace falta que salgan de acá. Esperen que ahora le pongo compartir y ya arrancamos. Ahí va. Ahí la tendrían que ver, pueden escanear el QR con el teléfono si quieren y lo lleva directamente a la encuesta, son 3 cositas que tienen que completar. Y ahora lo vemos entre todos y vemos cómo andan. Lo bueno sería que los que están acá presentes la completen, así también es como una manera de decirnos sin tener que, es anónima en realidad, yo no voy a saber quién completa qué, pero me sirve para ver cómo está el curso respecto del avance de los temas. Y después arrancamos con las consultas. Los que ya vayan queriendo hacer alguna consulta pueden ir levantando la mano y ya arrancamos con ustedes. ¿Sí? Estoy acá. ¿Esperamos o te puedo empezar a consultar? Dame un minutito que dejan entrar algunos más y vemos cómo va ¿Sí? esto. Bien, aquí tenemos 107 respuestas, faltan como 80 más o menos. Entren y complétenlo, así vemos más o menos cómo andan. Y de paso también les puedo hacer algún comentario sobre lo que veo de su estudio en general, digamos, porque de vuelta acá ustedes entran, ven que su nombre no aparece en ningún lado, no es que voy a salir a perseguir a alguien porque no leyó el último apunte, sino más que nada para ver cómo se están manejando y aconsejarlos en lo que sigue. ¿Sí? Bueno, mientras lo siguen completando, arranquemos nomás yo lo voy a sacar ahora de la pantalla, pero por favor, complétenlo. Arrancamos con la consulta. Listo. Bien. Charo, empecemos con Profe, vos. Sí. Sí. perdón, Ah, voy a reiniciar la notebook porque no me deja escribir ni un número cuando quiero poner el número legajo y eso. ok. Hice por las dudas. No te das problema, de todas maneras, sí. En la encuesta La decís. asistencia en la Ah, encuesta. ok, sí, 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 no hay problema. Completalo de vuelta. Yo después los duplicados los retiro, no hay problema. Salgo de Zoom y apago la compu y la vuelvo a prender. Ok, listo. Bien, sí, Charo, empecemos Yo ahora. tenía dos Perdón. consultas, uno sobre el Sí, tema de la teórica, la 3 y sí. después un tema de un ejercicio, si podría ayudarme, porque con el plano inclinado y la fuerza apoyada sobre ese plano, sigo arrastrando error y no puedo Ok. hacerlo. Bueno, ¿querés compartir pantalla y Em, vamos trabajando sobre lo que hiciste? Dale, sobre el ejercicio ese, es uno de un ejemplo de un parcial antiguo, o primero Ujú. el de la teórica. Empezamos por la, Porque por en la la parte teórica, conceptual, porque por ahí capaz que de ahí nos podemos apoyar para el resto. ok, bueno, entonces comparto el ejercicio. En este, no sé si se ve ahí, porque es una foto Ahora sí. sacada Sí, sí, sí. ahí. O sea, cuando yo tengo esta fuerza acá que está apoyada sobre el plano inclinado, Sí. en la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales la descompongo por el seno y el coseno. Tal Pero cual. cuando hago momento, Ujú, ahí se me complica las distancias. Si yo hago momento en C, ujú. en este punto, ¿qué distancia Sí. tomo? ¿Tomo la mitad de acá, que es 230, o tomo esta distancia? Eso, o las descompongo en el momento. Eso es lo que no Bien, entiendo, ¿no? No.
En realidad, casi las dos cosas que dijiste son correctas. O sea, si la fuerza que esa de 2 kilonewton, parece que es, no alcanzo a ver, Sí, es perpendicular a la barra donde está aplicada, esa es la primera cosa. sí, Si esa fuerza es perpendicular a la barra, si cuando vos calculas momento respecto de C, podrías usar la fuerza directamente por la distancia sobre la barra, ¿sí? Porque es la distancia perpendicular a la alineación de la fuerza, es la definición de momento. O sea, allí vos podrías usar la fuerza de 2 kilonewton multiplicada por esa distancia, que creo que es 2,30, me alcanzó algo, 2,30 creo que es. Podrías sí, hacer 2 sí, kilonewton por 2,30, con la regla de la mano derecha, eso te daría un momento antihorario. claro, Y ya, eso sería una forma de hacerlo. Si no estás ok, segura de que la fuerza es perpendicular o no conoces la distancia perpendicular, acá hay una cuestión fundamental. Eh, la definición de momento, como la conocemos nosotros, es esta, y es lo que ustedes se tienen que acordar para resolver, porque como en este caso les puede simplificar mucho las cosas. Momento es fuerza por la distancia al punto, fuerza por distancias. Como la sí, fuerza es una alineación, o sea, nosotros lo que conocemos de la fuerza más allá del punto de aplicación y lo que nos interesa es la recta acción de la fuerza. O sea, si vos apoyaras la regla sobre la dirección de la fuerza, esa sería la recta acción. La distancia de esa línea al punto es aquella que es la más corta, o sea, la que vos podrías trazar con una perpendicular. O sea, si pudieras poner una escuadra, tendrías que alinear la escuadra de tal manera que la recta que la regla que pasa por los 2 kilómetros, poner la escuadra hasta que llegue al punto C. ¿Sí? La sí. recta perpendicular, la línea perpendicular. Eso es momento, ¿sí? Por definición, esa es la definición del momento. Entonces, vos podrías hacer, si vos conocés la distancia perpendicular, que en este caso la conocés, que es 2,3, podés hacer Sí, directamente 2 kN por 2,3. Eso es una cosa. Si no estás segura, lo que nosotros podemos, a lo que recurrimos es a descomponer la fuerza. Y acá vale exactamente lo mismo. Vas a tener que la componente vertical va a tener que ser la componente vertical propiamente dicha por la claro, distancia horizontal entre esa recta y el punto. ¿Sí? Que va a ser ¿qué cosa? La distancia perpendicular entre la vertical y el punto que estás buscando. ¿Sí? Y con la sí. horizontal lo mismo. La ¿Y si alineación yo me paro en verde, el punto B también lo mismo? O sea, ¿puedo hacer lo mismo? ¿O sí si sí te tengo par- que tomar la descomposición? cuidado, porque si te paras en el punto B, la distancia perpendicular a la fuerza sin descomponer, a priori no la conoces. Claro, las tengo que sacar, sí, que es la mitad de este pedacito y este y sumar los otros, el resto. Espérate que te lo voy a dibujar, porque capaz que no queda muy claro si lo hacemos así en el aire. Ok, Pero en principio, siempre quédense con esto. Cuando ponerle, si vos decís, yo no sé si puedo descomponerla, si no puedo descomponerla, vayan a la definición. La definición de momento es fuerza por distancia. ¿Qué sí. distancia? La distancia que es perpendicular entre la alineación de la fuerza y el punto donde querés calcular. Eso no es un lugar de la fuerza, es la alineación de la fuerza. Como si vos pusieras la regla, toda la recta que podés trazar que está alineada con la regla. Ahora comparto yo y lo vemos. Dejo de Profe, compartir. disculpa, una Sí. compañera se salió de la compu para conectarse en otra y nada, Ujú. ahora está en lista de espera. Perfecto, Isabela, ahí los dejo entrar porque están en la sala, hay algunos en la sala de espera. Ahí va. bueno, genial, gracias. No estoy tan atento a la sala de espera porque estoy contestando ustedes, básicamente. Ahí va. Ahí va en la pantalla. Entonces, nosotros tenemos, el ejemplo que vos tenés allí es esta cosa así, y de pronto tenés una carga que sabés que es perpendicular a esta barra. Entonces, si vos querés calcular el momento respecto del punto este que está acá, ¿sí? Podés tomar esta fuerza con su alineación. La alineación de la fuerza es esta, es cualquier punto de esta recta. ¿Sí? Y la distancia que vos querés conocer para hacer fuerza por distancia directamente es esta, ¿sí? La distancia perpendicular. ¿Sí? En este caso, como estoy haciendo un repaso para todo, ¿no? Yo supongo que ya Sí, lo entendiste, pero solamente para fijar ideas. Entonces yo tengo perfecto. esta recta, momento de esta fuerza respecto a este punto es la fuerza tal cual está por esta distancia de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A veces no la conocemos. En el caso del punto C, que es el que vos tenías acá, punto C, esta distancia por ahí es fácil de determinar. Esto es F. Entonces, si yo hago momento de F respecto de C, va a ser F por esa D que yo marqué en azul. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el momento respecto,
¿Qué otra opción podemos tener? Podemos descomponer la fuerza. A veces no es tan trivial hacer esa distancia. Entonces podemos agarrar y decir, bueno, yo esta fuerza la voy a descomponer como una fuerza vertical y como una fuerza horizontal. Y acá tenemos FB y FH. Entonces, momento, esta misma cosa que tenemos acá arriba, esto también es igual a FB. ¿Por qué distancia? Por la distancia perpendicular al punto, o sea, por esta distancia. Vamos a llamarle dx. Esto habría que ver, esto hace momento, vamos a poner los momentos con sentido de giro, pues si no estamos sumando a lo loco. Yo sumo antihorario para hacer la regla de la mano derecha. Entonces, esto es positivo, porque el momento que produce es positivo. FB también produce un momento antihorario, o sea que esto es positivo. Y después tenemos FH. Como FH va a producir también un momento antihorario, más FH. ¿Por qué cosa? Por esta distancia, la distancia perpendicular al punto, de ahí. Estas dos cosas te tienen que dar lo mismo. De hecho, yo te recomendaría, Charo, que para que estar segura, ahora mientras vas practicando, hacé las dos. Y fíjate que te tienen que dar igual. ¿Sí? Una sola cuestión que tenés que tener cuidado acá es la siguiente. Estos que vos tenés acá no tienen por qué ser los tres iguales. ¿Sí? La componente horizontal no tiene por qué tener el mismo tipo de momento, antihorario o horario que la componente vertical o que la componente total. Lo que sí te tiene que dar es que el resultado de esto te tiene que dar igual en valor y en signo que el resultado de esto. Eso siempre tiene que ser igual. Eso es como una verificación para estar seguros. Ahora, si me quiero pasar a calcular el momento respecto al punto este, que no sé cómo se llamaba en tu dibujo, pongámosle A. ¿Sí? Vale lo mismo. Entonces yo tendría, si quisiera hacerlo directamente, sumatoria, bueno, sumatoria no porque es momento directamente. Momento respecto de A de la fuerza F. Esto no es la sumatoria para equilibrio, esto es solo calcular el momento, ¿no? Acá sí no habría que poner todas las otras cosas. Acá vale la misma cosa, yo tendría que tomar la alineación de la fuerza, si lo quisiera hacer directamente, y tendría que conocer qué cosa, esta distancia. ¿Sí? Si quisiera hacer fuerza por distancia de forma directa, ¿sí? sin descomponerla. ¿Sí? Acá la descomposición tal vez es un poco más práctica, ¿sí? Porque encontrar esta distancia por ahí da un poquito más de trabajo. Entonces acá, yo lo voy a escribir solamente para que quede claro que se puede. Yo tomo la alineación de la fuerza F esta, y esta distancia que tengo acá, vamos a llamarle dA, y yo acá puedo hacer F por dA. dA es difícil de encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos por el atajo, es más fácil, tal vez es más fácil proyectar la fuerza. Entonces yo acá ya tengo la cosa proyectada, entonces acá tengo la distancia FB, la distancia en X sigue siendo la misma porque el punto se ha desplazado solo verticalmente, así que por dx. ¿Sí? Y acá los momentos siguen teniendo las mismas direcciones, este sigue siendo positivo, este sigue siendo positivo, todos los momentos con el punto A del lado derecho siguen siendo antihorarios, más FH, y acá la horizontal sí ha cambiado, ¿sí? Acá tenemos que medir la distancia entre esta alineación, la que tenemos acá, y este punto, ¿sí? La distancia perpendicular, esta. Y este le vamos a llamar de IA. ¿Sí? Y estas dos cosas tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Porque son la misma cosa. ¿Sí? Profe, perdón, le hago Sí. una consulta con el ejercicio. Yo, por ejemplo, tengo anotado que en este ejercicio justo que compartieron, en el punto A había un vínculo doble. Si, por ejemplo, solo analizáramos esa chapa, porque tenía una articulación también, pero solo analizáramos esa chapa, al vínculo doble, ¿lo podríamos, por ejemplo, girar en el sentido de la fuerza F para poder hacer el análisis sin utilizar las componentes, como vimos en la clase anterior? En principio sí, pero recordá que después, eso lo puedes hacer para hacer el análisis de equilibrio, estaría bien. Pero el tema es que cuando vayas a querer hacer resolver el sistema en su conjunto, déjame terminar una cosa y voy para allá.
¿Hasta acá me listo. sigue más o menos con el tema de los momentos? Está buena la pregunta, pero quiero ir por ahí, pero quiero redondear esto. Sí, ahora sí. ¿Sí? Acuérdense siempre, cuando hacen momento, la definición. No se olviden por el cuenterío, porque uno después se pone a proyectar y qué sé yo, y medio que se olvida lo que está haciendo. Entonces, siempre acuérdense, la definición de momento de una fuerza es la magnitud de su fuerza, si lo hacemos de esta manera, que es la manera escalar, digamos, con numeritos y la regla de la mano derecha. Déjenme que dejo entrar a algunas personas más. Si lo vamos a resolver así, no se olviden que siempre es la fuerza en su dirección, la definición es la dirección de la fuerza, la distancia perpendicular a esa dirección multiplicada por el valor de la fuerza. ¿Sí? Esa es la definición de momento. Si ustedes la pueden usar para poder hacer unas cuentas, mejor. En el caso este que tienen acá, que saben que la fuerza es perpendicular a esta barra y calculan el momento respecto de acá, entonces esta distancia, que es la distancia perpendicular, ya la conocen. Entonces no vamos a descomponer Claro. la fuerza. ¿Por qué? Porque en estas cuentas yo tengo más posibilidad de equivocarme que en una sola. O sea, cuanto menos cuentas hago, menos posibilidad de error tengo. Eso siempre es una máxima de esta materia. Tratar de hacer la menor cantidad de cuentas posible porque hay menos posibilidad de meter la pata. ¿Sí? Entonces, eso por allí. Después, si esa distancia, como en este caso, acá tengo la alineación, esta distancia es una distancia medio sofisticada de encontrar, bueno, de vuelta, me voy por el camino que me resulte más simple. Bueno, ¿qué hago? Descompongo estas distancias, siempre, ahora voy a tener dos momentos, ¿sí? El momento que hace la componente vertical y el momento que hace la componente horizontal, y la definición todavía vale, es fuerza y la distancia entre su alineación y el punto, la distancia siempre teniendo en cuenta la alineación y la distancia perpendicular, ¿sí? Fuerza y la distancia en el sentido perpendicular. Ustedes probablemente no lo han visto en matemática, pero cuando nosotros definimos distancia en la matemática, es esta la definición, es la distancia más corta. ¿Por qué es la distancia más corta? Porque ustedes se fijan que si yo tomo este punto como referencia y tomo esta recta acá arriba como cosa donde quiero medir la distancia, cualquier otra longitud que yo vaya a medir a cualquier otro punto es más larga que la distancia perpendicular. ¿Sí? La distancia más corta es única de un punto a una recta. Todas las demás hay infinitas posibilidades. Entonces la definición de distancia es esa es la única. Por eso tiene que ser la perpendicular y no cualquier otra. ¿Sí? Eso es una definición de matemática. No sé si la habrán visto, si no la vieron se las cuento. Es nada más que para que sepan por qué es así. Respecto de la pregunta que decían recién sobre la orientación de los vínculos, voy a borrar acá las cosas voy a borrar todo porque esto está ya muy sucio. Supongo, corríjame que me preguntó, pongamos que tenemos esto así, así, sí, acá hay una articulación, acá debe haber un vínculo doble, y acá ¿qué tiene que haber? Profe, perdón, la articulación estaba en el otro punto, arriba, digamos. La chapa era esa inclinada más la vertical. Ahí está. Articulación. ¿Y acá qué tiene que haber para que sea estable? Abajo un vínculo doble. Ajá. Y bueno, y tenía una carga distribuida, pero bueno, eso es. Profe, perdón, ¿puede haber un vínculo simple que no esté apuntando al... ¿Cómo se llama eso? ¿A la articulación? A la articulación. ¿En este sistema que estamos analizando en particular, decís? Sí, pero ponelo a ver, por ejemplo, acá, ahí. ¿Sin el vínculo doble? Claro, sin el vínculo doble. Hagamos el análisis de estabilidad. Es una buena. La actividad que vamos a hacer a continuación de la clase tiene que ver un poco con esto, así que es una buena práctica. Si yo pongo un vínculo simple acá, ¿el sistema es estable? Sí, es estable. Bien. ¿A los demás? ¿Les parece que el sistema es estable? No, no es estable. A mí no, No, porque no. falta un grado de libertad. Bien. La respuesta es, si lo analizamos de forma cuantitativa, me está faltando un vínculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos chapas, tengo esta y tengo esta. Van a ver que yo las marcamos así groseramente para acercarnos a las papitas que por ahí... Nosotros decimos papitas, esto que a veces dibujamos como una cosa así, que no es una viga y una columna, pero es básicamente la misma idea. Tenemos dos. Entonces, como tenemos dos, cada una de estas tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? O sea que en total tengo 6. ¿Sí? Y después tengo
Este vínculo que restringe 2, ¿cuál es 2? Vertical y horizontal. Desplazamientos verticales y horizontales, o cualquiera 2. ¿Sí? Que recuerden siempre ir a la definición. Acá son 2 desplazamientos cualesquiera, no tienen por qué ser el vertical y horizontal. Y esto nos lleva un poco a la pregunta que decía su compañera hace un rato, si yo podía poner las fuerzas de esta manera para que coincidan con esta. ¿Sí? 2 desplazamientos cualesquiera, solo los desplazamientos. Esto que tenemos acá, ¿qué restringe? 2 grados de libertad también, ¿o no? Uno de cada lado en giros. Los movimientos relativos entre las chapas. Bien, 2 movimientos relativos entre las chapas, ¿cuáles? 2 desplazamientos. Uno en X y uno en Y. 2 desplazamientos, de vuelta, 2 cualesquiera. Podrían ser uno en X y uno en Y. ¿Sí? No tienen por qué ser uno en X y uno en Y. O sea, si yo hago énfasis en esto para quedarnos con la idea, con el concepto en general, que esta articulación evita que esta chapa, siempre hay que tomarla como referencia, yo voy a tomar la derecha como referencia, evita que esta chapa se mueva. Y ese movimiento puede ser, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Y en la dirección perpendicular a esa, que sería en esta dirección. Profe, Sí. ¿también evita que rote esa articulación? Si pensamos en articulación, pensad solamente en el nombre. Si vos tenés algo que es articulado, ¿eso no puede rotar? Sí, sí puedo. Entonces las articulaciones permiten la rotación. ¿Sí? De hecho, el Pero nombre está a propósito. Una articulación es justamente un vínculo que permite la rotación, no permite otra cosa. Si se quieren pensar en una articulación, piensen en las bisagras de la puerta de su casa. Esa es la articulación por definición. ¿Sí? La puerta puede rotar alrededor de las bisagras, pero la puerta no la podemos sacar de su lugar. claro, no se puede mover. Exacto. Es literalmente, si piensan en una articulación, para llevarlo a un sistema físico que ustedes conocen, es la articulación de la puerta. Ustedes en su cuerpo tienen decenas de articulaciones. Todas las articulaciones, sus dedos, sus codos, sus hombros, sus piernas, todo eso son articulaciones en este mismo sentido. Permiten la rotación de cada una de las falanges o del antebrazo, de cosas alrededor del punto articulado, pero no permiten que se salga. A usted no se le cae el brazo a cada rato. O sea, lo tienen pegado. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer es rotarlo alrededor del punto donde se produce la articulación. Todas esas son articulaciones, y las articulaciones que nosotros estudiamos se comportan exactamente igual. ¿Sí? Es una cosa que trata de referirnos a ese mismo tipo de comportamiento que tiene ciertas restricciones, las cosas no se separan o no se desplazan, para hacerlo más formal, pero sí pueden rotar. Entonces dijimos, y acá voy a hacer una corrección y presten mucha atención a eso, esto restringe 2 grados de libertad, y esos 2 grados de libertad son 2 desplazamientos, cualesquiera, ¿sí? Luego, como son desplazamientos, las reacciones de vínculo correspondientes van a ser fuerzas, ¿sí? Porque si esto se trata de mover para acá, ¿sí? Yo lo que voy a necesitar es una fuerza que evite que eso se mueva para este lado. Entonces voy a tener una fuerza reactiva en este lugar. ¿Sí? Si esto se trata de mover para arriba, lo que voy a necesitar es una fuerza reactiva que evite que eso se vaya para arriba. Entonces, como lo que restringe son desplazamientos, las reacciones de vínculo van a ser fuerzas. ¿Sí? Pues las fuerzas están vinculadas a los desplazamientos. Acá tenemos 2 grados de libertad, que ya dijimos que son desplazamientos, ahora desplazamientos relativos. ¿Relativos respecto de qué? De una chapa respecto de la otra. ¿Sí? Y no es uno para cada lado. ¿Sí? Esto es una cosa muy común, eso de que es uno para cada lado es algo que, si ustedes lo buscan, miren con cuidado en el apunte, eso en el apunte no está en ningún lado. ¿Sí? En ningún momento se dice que es un grado de libertad para esta chapa y otro grado de libertad para esta chapa. Son 2 grados de libertad para ambas. ¿Sí? En total 2, entre las dos. O sea, no se separa, no es que yo le pongo un -1 a este, -1 a la otra. Es -2 al sistema. ¿Sí? ¿Y qué -2? Los desplazamientos relativos entre las chapas. Yo puedo tomar como referencia la chapa de abajo y decir que no hay desplazamiento relativo de esta chapa respecto de esta de acá. Desplazamiento relativo cualquiera, o sea que son 2 grados de libertad. O al revés, tomar como referencia esta y decir que esta no se va a poder desplazar, siempre considerando el punto vinculado, ¿no? Respecto de la otra. ¿Sí? Entonces son 2 grados de libertad, y los 2 grados de libertad se limitan al sistema. ¿Sí? No es uno para este lado y otro para este lado. ¿Sí? Eso no está correcto, porque en realidad este punto vincula las dos cosas. No es que yo puedo repartir los grados de libertad o las restricciones, y yo digo, bueno,
para este lado le voy a poner la restricción horizontal y para esta chapa le voy a poner la restricción vertical. Son las dos restricciones para ambas. De hecho, cuando nosotros separamos el sistema, ¿sí? Acá le ponemos las dos reacciones de vínculo. ¿Sí? No ponemos una para cada lado. No tiene sentido poner una para cada lado. ¿Sí? La restricción es al sistema, al conjunto, no es una restricción a cada elemento. Algo en lo que me quería detener. Entonces ya tenemos. Voy a ir anotando acá porque si no nos vamos perdiendo el hilo. 3 Profe. grados de libertad, sí. Discúlpame, Escucho. pero no entendí recién lo que explicaste del -2. Ahí va. Acá tenemos 6 en total. ¿El del vínculo doble lo entendiste? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Acá tenemos 2 por el vínculo doble. Yo voy a agregar el vínculo simple porque el vínculo simple es fácil. Ahora vamos a la articulación. -1 grado de libertad por el vínculo simple. ¿Por qué? Porque el vínculo simple restringe un desplazamiento, ¿sí? Que es el desplazamiento en la dirección del propio vínculo, en esta dirección. Este vínculo permite el desplazamiento en la dirección perpendicular, ¿sí? Para eso le hacemos esta separación, así como que se puede deslizar esto respecto de esta cosa. En alguna bibliografía, si revisan, van a poder ver que hay como rueditas, a veces dibujadas, con esta idea de que se puede desplazar. Y obviamente permite la rotación, que es esta idea del triangulito, este puntito que termina ahí arriba, indica que la cosa puede rotar alrededor de ese lugar. Ahora nos vamos a la articulación. La articulación relativa, esta, ¿sí? Es un vínculo interno. La articulación relativa restringe 2 grados de libertad cuando son 2 chapas, ¿no? Sí, eso era ¿Por otra qué? pregunta que me iba a hacer. Cuando eran 3 chapas, ¿por qué restringía 4 grados de libertad? Tampoco entendía eso. Bien. Es la misma, para 2 y para todos los demás, es básicamente la misma idea. Para hacer el análisis, es el análisis de cadenas radiales, básicamente, el que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos una chapa, y la articulo a otra, ¿sí? Independientemente de lo que pase para este lado, ¿sí? Lo que pasa con este vínculo es que no permite los desplazamientos relativos, de vuelta entre una chapa y la otra. ¿Sí? Imagínenselo como el codo de su brazo, ¿sí? Entre el antebrazo y la parte de arriba del brazo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo que puede hacer es rotar, ¿sí? Ustedes acá tienen el brazo de ustedes, ¿sí? Lo que esto puede hacer respecto a este punto es rotar, y nada más, ¿sí? A ustedes el codo no se les cae para allá, ¿sí? No se les sale, ¿sí? Si no seríamos todos zombies. Entonces, acá pasa la misma cosa. Un elemento respecto del otro, sea este o sea este, tomando como referencia uno. Yo voy a poner uno como referencia, es indistinto cuál usen como referencia. ¿Sí? Yo voy a usar uno, voy a usar el de abajo, pero puedo usar el de arriba. El análisis vale igual. Si yo tomo como referencia este de acá, ¿sí? Este está impedido de desplazarse en por lo menos 2 direcciones perpendiculares que yo pueda elegir. ¿Sí? Que podrían ser esta y podrían ser esta. Esta y esta. Las 2 perpendiculares. No tiene que ser arriba y abajo, de izquierda a derecha. Son dos direcciones. Está impedido. Entonces, este vínculo limita al sistema 2 grados de libertad. Esos grados de libertad son relativos de una chapa respecto de la otra. Yo estoy limitando los desplazamientos de una chapa respecto a la otra. Luego, si lo quiero fijar de forma, digamos, de manera global, le tendría que poner otros vínculos externos, ¿sí? Para hacer los grados absolutos, digamos, ¿sí? No los relativos. Necesito más cosas. Si yo le agrego otra cosa a esto, el análisis vale igual. ¿Sí? Yo ahora voy a tener, siempre tomando como referencia alguna, yo voy a seguir tomando como referencia esta, es lo mismo cual use como referencia. Ahora voy a tener que esta chapa no puede desplazarse respecto de esta, en 2 direcciones cualquiera que uno quiera, y esta chapa que tengo acá no tampoco lo puede hacer respecto de mi referencia. Entonces voy a tener menos 2 grados de libertad restrictos relativos de esta respecto del azul, y otros menos 2, también relativos, de esta respecto del azul. ¿Sí? Y esto lo podemos seguir extendiendo a la cantidad de chapas que ustedes quieran. Lo podemos agregar a otra chapa, o una tercera chapa que forme parte de, bueno, acá yo como le estoy dibujando con grosor, medio que no me entra. Vamos a ver si lo puedo poner por acá abajito, así tiene más sentido.
Si yo le sigo agregando cosas, la misma idea sirve. ¿Sí? Y la misma idea sirve si la quiero aplicar, incluso, voy a sacarle todas las cositas estas, tomando como referencia otra cosa. Si yo tomo como referencia esta, fíjense que vale la misma cosa. Si tomo como referencia esta que tengo acá no puede desplazarse respecto de la marcada en coloradito, esta tampoco, y esta tampoco. ¿Por qué? Porque están vinculadas con la articulación. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos 2 grados de libertad, menos 2 grados de libertad, menos 2 grados de libertad. Fíjense que la cantidad de grados de libertad que restringe la cadena radial o el nudo radial son tantos grados de libertad como chapas tengan menos 1. ¿Sí? Yo acá tengo 4 grados de libertad. Porque tengo 6 grados de libertad, ¿por qué? Porque tengo 4 chapas menos 1 por 2. ¿Sí? Con la cadena entre 2 chapas vale lo mismo, porque tengo 2 chapas menos 1 por 2, 2. ¿Sí? Que eso nos da la cantidad de grados de libertad que restringe este. ¿Sí? ¿Y por qué arriba solamente, perdón, por qué arriba solamente restringe 2 grados de libertad y no restringe 4 si son 2 chapas? Porque es la cantidad de chapas, es la misma cosa. Si yo tomo como referencia una, no hagas la cuenta, pensalo conceptualmente. Si yo tengo una chapa, la otra, una de las dos, pierde 2 grados de libertad respecto de la que yo use como referencia. Es indistinto cuál use como referencia. Yo fijo una, por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, la otra, esta, no puede más que rotar alrededor del punto, no puede desplazarse, entonces pierde 2 grados de libertad. ¿Sí? La cuenta, si uno hace la cuentita, es la cantidad de chapas menos 1, y eso multiplicado por 2, que son los grados de libertad. ¿Sí? Acá tengo 2 chapas, menos 1, 1, por 2, 2. ¿Sí? Perfecto, gracias. Fíjate que para esto, en particular, acá hay algo que tienen que tener, siempre es volver a la cuestión conceptual, no hagan las cuentas por las cuentas. ¿Sí? Si ustedes no son capaces de hacer este análisis, vuelvan hasta que sean capaces de hacerlo de esta manera. No hagan la cuenta sin saberla porque le va a llevar a cualquier cosa. Estamos todos aprendiendo, y lo que voy a decir no es para desestimarte de preguntar, pero es medio guaso decir que una articulación entre 2 chapas restringe 4 grados de libertad, porque esos 4 grados de libertad, ¿qué son? Uno siempre tiene que ir ahí. Si yo digo que esto restringe 4, tiene que ser, por ejemplo, 4 desplazamientos. 4 desplazamientos relativos. ¿Cómo puede haber 4 desplazamientos relativos entre 2 chapas? ¿Sí? A lo sumo las chapas pueden tener 2 desplazamientos relativos entre sí, no pueden tener 4. ¿Sí? Porque 2 son independientes, si le agrego más, son combinaciones de los anteriores. Entonces, cuando vayamos a hacer este tipo de análisis, no se queden con la cuentita de que es n, que uno dice, bueno, n chapas menos 1 por 2, entonces, porque sí, si uno hace las cuentas, la cuenta yo la puedo deducir desde entender el problema, ¿sí? No me la tengo que acordar de memoria. ¿Sí? O no necesito ni siquiera acordármela, yo sé cuántas chapas tiene el sistema, sé hacer esta cuestión, digo, bueno, yo tomo una como referencia, a todas las demás le saca 2, listo. ¿Sí? ¿Puedo tomar cualquiera como referencia? Sí, porque es relativo. ¿Sí? Cuando hablamos de relativo, es una cosa respecto de la otra, o sea que cuál tome en principio como un punto de partida, da igual. ¿Sí? Entonces, el análisis es este. ¿Sí? Quédense con la parte analítica, no se queden con la cuantita. La cuantita no es más que una consecuencia de lo que está pasando en la física. No hagan las cuentas sin entender a lo que hacen referencia a esas cuentas. Esa es mi principal recomendación. De hecho, estos espacios que nosotros tenemos acá está buenísimo que ustedes pregunten estas cosas, porque a mí me interesa sobremanera apuntalarlos en esto. O sea, no vayan por ese camino solo, porque en algún momento se van a encontrar con un sistema donde la cuenta no es tan clara, y el análisis de la física normalmente los va a llevar por un camino mucho más seguro que si ustedes simplemente aplican la cuenta a tontas y a locas. ¿Sí? Ese es el corolario de todo esto. Sigamos con esto. Entonces. Profe, una pregunta. Sí. Porque está relacionado con este tema, así ya. Sí. La resuelvo. En este tema de cadenas radiales, las reacciones de vínculo ya dejan de ser iguales y opuestas, ¿no? Como cuando son 2 chapas. Las reacciones de vínculo, acá es un poco lo que hablamos en la clase pasada, las reacciones de vínculo en general lo que tienen que respetar es el equilibrio. ¿Sí? Son iguales y opuestas cuando son 2 chapas porque no hay otra cosa. Entonces no hay más opción. Pero si tenés más cantidad de chapas o tenés fuerzas aplicadas en los nudos, lo que tiene que haber es equilibrio en el nudo. ¿Sí? El concepto general es el equilibrio. ¿Sí? Lo que sean iguales y opuestas es una consecuencia de que sean solamente 2 y que no haya otra cosa en el medio. Bien, gracias. De nada. Bien, entonces, desde el punto de vista cuantitativo, este problema ya no verifica.
¿sí? Porque yo tengo 6 grados de libertad y tengo 5 condiciones de vínculo. Entonces, este sistema no es estable, este sistema es isostático, es hipostático. ¿Sí? No nos va a andar esta cuestión. Y la pregunta sería, ¿por qué no va a andar? Bueno, no va a andar porque, primero, acá no tenemos ningún autoisostático que podamos identificar. Dentro de los 2 grandes sistemas que ustedes ya deberían ser capaces de ver a simple vista, tenemos los autoisostáticos y tenemos los triarticulados. Esos 2 ustedes ya en un sistema de 2 chapas o de más cantidad de chapas ya tendrían que empezar a afinar el ojo para ver si los reconocen. Y ese es el objetivo de esta primera parte. Entonces, esta chapa no es autoisostática. ¿Sí? No es autoisostática porque si fuera descontando su parte relativa, ¿sí? El vínculo relativo con la otra, tiene solamente un vínculo doble. Entonces, para ser autoisostático, en principio le falta alguna vinculación, porque para ser autoisostático necesitaría 3 vínculos en suma. Tendría que tener un vínculo simple más, o un empotramiento, o lo que sea. Esta chapa que está acá depende de esta articulación, ¿sí? Para ser estable. ¿Sí? Ahora, esta articulación no pertenece a un sistema que sea estable per se, porque pertenece a esta chapa que tengo acá, que no es autoisostática. Entonces, si lo vemos incluso, si no pensamos en la cuenta, que si 2, que si 1, que si no sé cuánto, si uno lo mira simplemente desde el análisis geométrico de esto, acá me faltan cosas. ¿Sí? Acá yo no tengo ningún autoisostático a la vista, ¿sí? Ni tengo un triarticulado, porque como este es un vínculo simple, el sistema no puede ser triarticulado. Triarticulado por definición son 2 vínculos dobles, que era lo que tenía originalmente esto, y una articulación relativa, que son básicamente 2 articulaciones absolutas, digamos la Tierra, la llamamos absoluto, y una articulación relativa entre las chapas. ¿Sí? Con la condición de que las 3 no estén alineadas. ¿Sí? Entonces, este sistema con el vínculo simple no es estable. No es estable ni desde el análisis cuantitativo, ni es estable desde el análisis geométrico. ¿Sí? Yo de hecho ni siquiera hubiera hecho el análisis cuantitativo, porque acá me tengo que poner a contar. Yo en realidad acá no puedo identificar ningún autoisostático y esto no es un triarticulado, entonces la cosa acá no está funcionando, ¿sí? En principio, con las herramientas que tenemos. Volviendo a la pregunta que disparó básicamente todo esto, acá teníamos un vínculo, no me olvidé, creo que me voy tratando de no olvidarme lo que me preguntan. Acá teníamos otro vínculo doble y acá había una carga distribuida que supongo que estaría así, de acuerdo a la resultante que Charo había dibujado. No, Era profe. una carga de costado y eso una fuerza puntual era. Exacto. Ah, ok, bien. La carga está aplicada acá, una cosa así. Exacto. Perfecto. Bueno, tenemos este sistema así. Este sistema, la carga esta, podría ser la resultante de otra carga de un sistema, por ejemplo, de viento, que genera cosas perpendiculares acá. Entonces, la pregunta que habían hecho hace un ratito es si yo podía descomponer las reacciones de este vínculo de manera tal que coincidan por lo menos con las direcciones perpendiculares a esta fuerza para que sea más fácil sumar. La respuesta es sí. Yo puedo agarrar y yo les recomiendo siempre hagan en el examen, háganlo ustedes en la vida en general, hagan un dibujito con el diagrama de cuerpo libre lo que quieren analizar. No analicen las cosas poniéndole acá porque alguna pregunta hubo en el foro sobre esto, acá poniéndole medio encima y viendo cómo lo hago. Hagan los esquemas aparte. Es más limpio, es más fácil, ustedes lo van a poder seguir mejor. No se ahorren tiempo en eso, no cuesta nada hacer el dibujito aparte. Entonces yo me voy a llevar este pedacito. Voy a poner la fuerza que está actuando ahí. La voy a poner con el mismo color que tiene, porque si no, así mantenemos la coherencia en lo que estamos haciendo. Esta fuerza. Y acá tengo que poner las reacciones de vínculo de las cosas que saqué. Entonces, en principio tendría que poner las reacciones de vínculo que corresponden al vínculo articulado y las reacciones de vínculo que corresponden al vínculo doble que está abajo. ¿Sí? Profe, perdón que te interrumpa, yo había preguntado eso. Sí. ¿Eso lo puedo analizar como el sistema entero, global, o solo, por ejemplo, puedo girar el vínculo si analizo solo la chapa esa, por ejemplo, la chapa S1? Es completamente indiferente. Por ejemplo, puedo girar todos los vínculos de acuerdo a la carga esa y analizarlo desde ese ángulo. Exactamente, sí señor. Las reacciones de vínculo se pueden analizar en cualquier dirección que uno quiera. Ahora bien, yo me saqué este pedacito por sacarlo, digamos, solamente por hacerlo así. O sea, ¿lo hubiéramos podido hacer global? Sí, lo hubiéramos podido hacer global. El problema de esto es que, de descomponerlo de esta manera, para resolver las reacciones de vínculo, esto se puede hacer. La base, lo primero que hay que saber es que esto lo puede hacer, es una cuestión
netamente de resolución del camino que cada uno sigue. Hay gente que primero escribe ecuaciones de momento, hay gente que primero escribe sumatoria de fuerzas globales, hay quienes empiezan analizando los sistemas locales. Esto es indiferente, cada uno empieza como quiere y lo hace como quiere. La resolución va a ser después la misma. La cuestión acá es que vos por ahí, en este sistema, si yo analizo esta chapa, la dibujé aparte a propósito. Si yo analizo esta chapa sola, entonces acá la cosa se me hace fácil, porque yo acá tengo esta y esta, y por ahí lo puedo llegar a resolver con alguna suma de fuerza, o acá como no están alineadas, como tenemos este quiebrecito, por ahí es un poco más difícil, porque tengo 4 cosas y tengo 3 posibles ecuaciones, entonces hay que ver qué es lo que puedo resolver y qué es lo que no, en esta circunstancia. Yo lo puedo hacer, pero el tema es que después cuando me vaya, por ejemplo, a resolver también lo tengo que resolver inclinado, y acá voy a tener que proyectar esta resultante que voy a tener acá, la voy a tener que proyectar en el sistema inclinado. Entonces, bien, disculpen que se me cortó internet. Ahí creo que ya están. Bien. Voy a volver a compartir. Y seguimos. Entonces, les comentaba. Dejo entrar a la gente que está ahí en la sala. Bien. Cuando uno elige un sistema como el sistema sobre el cual va a sumar, normalmente usamos el vertical y horizontal porque es la norma, porque es lo más común. Y por otro lado lo usamos porque cuando vayamos a hacer, esto es recontra futuro, ¿no? Pero cuando vayamos a resolver bases, por ejemplo en estructuras 2 o en estructuras 3, nos interesa conocer la componente vertical, ¿sí? Porque es lo que después vamos a usar para dimensionar los elementos que están abajo. Digamos, o sea, las bases van a ser muy difíciles de verificar si tengo estas dos cosas que vienen para acá. O sea, voy a necesitar conocer la vertical y en todo caso la proyección horizontal porque son los datos de partida para resolver las otras cosas. Dicho esto, uno puede elegir el sistema que uno quiera para resolver. ¿Sí? No tiene por qué ser el vertical horizontal. Si vos querés a este sistema, el sistema global, resolverlo de esta manera, de manera tal que uno diga, bueno, yo voy a resolver así, lo podés hacer. No está mal. De hecho, conceptualmente está correcto. Y digo, bueno, me ahorro proyectar la fuerza, voy a tener que proyectar la otra carga, ¿no? La resultante de la carga distribuida. Bien. Igual recién me acabo de dar cuenta que digamos, la chapa que habías aislado antes tiene un momento ahí en el quiebre, Sí. digamos. Entonces, no sé si el momento también lo podría utilizar así, girando los ejes. En realidad, el momento, esto es una buena pregunta también. El momento aplicado acá, ¿sí? Ustedes piensen que Perdón, profe, arriba está, en el punto de arriba. yo No sé si cambian algo.
No, no, más o menos, no pasa nada. Si yo tengo un momento aplicado, acá está, ¿no? Perdón, o en el de en la articulación. No sé, ustedes. No, ahí está bien. Bien. Los momentos no dejan de ser vectores, ¿sí? La única diferencia que tiene el momento respecto de las fuerzas es que el vector que contiene el momento es un vector perpendicular al plano, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran en la hoja, ¿sí? La hoja en la que están escribiendo, y ponen el lápiz hacia arriba, ¿sí? Esa es la dirección que tienen los momentos. Los momentos, si son horarios, son con el vector como saliente de la hoja, y si son antihorarios, son como el vector saliente de la hoja, por eso normalmente tomamos antihorario positivo. Fíjense que la regla de la mano derecha, cuando ustedes la hacen, cuando hacen la regla de la mano derecha, les queda el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia arriba es básicamente esta dirección, ¿sí? Es lo que está indicando, y en el sentido opuesto es hacia abajo. O sea que son vectores también. Pasa que son vectores que no están contenidos en el plano de la hoja, son perpendiculares a ellos. Nosotros los indicamos con este cosito, con este sentido, para entender si son salientes o son entrantes esos vectores. ¿Bien? Entonces, los momentos, cuando uno hace sumatoria de momento, en realidad lo que está haciendo es sumando, es como si estuviera sumando fuerzas en una dirección que no es la dirección del papel, ¿sí? Y esas fuerzas tienen una particularidad de que no es la fuerza en kilonewtons, sino que fuerza en términos medidos de fuerza por distancia, digamos. Tiene una cierta vueltita rosca, pero seguimos sumando vectores. Entonces, cuando vos vayas a hacer sumatoria de momento, en realidad vas a estar haciendo la sumatoria de esos elementos, digamos, no le digamos fuerza, pero que están en una dirección que es siempre perpendicular al plano que estás analizando. Entonces, si vos querés rotar esto así, en realidad al momento no le pasa nada, por el momento yo lo voy a ver, si fuera entrantes, lo dibujamos normalmente como si fuera como una vela colita de la flecha, ¿sí? Y si fuera saliente lo podríamos dibujar con un puntito, o sea, si se nos viene al ojo, vemos la punta de la flecha. No importa qué tanto nosotros rotemos esto, los momentos siempre son perpendiculares al papel, digamos, son independientes de la rotación de los ejes que nosotros elijamos en el papel. O sea que es indistinto si vos querés hacerlo de esa manera, no afecta en absolutamente nada. Profe, las horizontales de los apoyos dobles, porque sigo arrastrando un error y no sé cuál, o sea, yo le planteé este para acá y este para acá también. Está bien que después cambie el signo, pero yo sigo trabajando con este caso en esta, con signo negativo en la horizontal, y ahí ya me cambia. Yo lo que les recomiendo para que hagan con esto es, cuando vayan encontrando los signos, actualizá o por lo menos cuando lo pongas, poné el resultado con signo positivo y con la dirección que corresponde. Sí, le cambio la flecha, se la borro y se la vuelvo a hacer como va, correcto, Claro. pero ¿está bien que la plantee así, las dos para adentro? Es indistinto, podés plantear los dos para adentro, los dos para la derecha, los dos para la izquierda, es igual, eso es una decisión personal. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo? Esto es una decisión de ustedes, no tienen por qué hacerlo así, esto es recomendación, no es procedimiento. Yo lo que hago normalmente es pongo las reacciones de vínculo en el sentido de la dirección que yo sumo, ¿sí? Normalmente. Entonces, ¿qué hago? Agarro y pongo, si voy a poner reacciones de vínculo, voy a dibujar, acá quiero hacer dos aclaraciones, que no me quiero olvidar. Diagrama de cuerpo libre, siempre, ¿sí? La reacción de vínculo no arriba del vínculo, diagrama de cuerpo libre, y yo pongo normalmente las dibujo por costumbre así, ¿sí? Entonces ya sé que si me dan negativas, ya sé que van al revés, o sea, ya directamente sé que van para el sentido contrario del que yo normalmente sumo. Los momentos lo mismo, cuando pongo los momentos como referencia, eso es para no tener que pensar después. Pues si vos lo pones para aquel lado, después si te da negativa, te va para allá, pero es la dirección en la que sumás, digamos, es como que tenés procesos de elaboración más complejos, digamos, nada más. Es para pensar menos. Ustedes con el tiempo van a descubrir que nosotros todos lo hacemos para trabajar menos, para preocuparnos menos. Entonces, y es la última pregunta que hago, después tengo una y ya está, me saco todas las preguntas. Yo normalmente las planteo de esta manera, de manera tal de que yo siempre las subo, aparte ya sé que en las ecuaciones cuando las voy a escribir las voy a sumar, no me tengo que preocupar de que si van para la derecha, ya sé que esa es como una cosa menos en la que tengo que pensar, o sea, ocupo mi cabeza en otras cosas. Después si te dan negativas, yo lo que te recomendaría es que escriba el resultado, qué sé yo, reacción horizontal o como sea que la escriban en el punto B, y le pones 4 y le indicas para allá. ¿Sí? Y después, cosa que después cuando vayas a sumar, ponerle que si eso después lo usas la chapa aislada para otra cosa, ya sabes qué dirección tiene y ya la dibujás con la dirección que tiene.
¿sí? Porque si tenés que después restar -4, es como que son menos por menos y se empiezan a acumular un montón de signos ahí dando vueltas. Es preferible que cuando vayas a usar este número, lo uses ya con la dirección que tiene, digamos. O sea, no lo pongo con la dirección que yo había puesto y le pongo el resultado con signos menos, pero si en realidad resto para el otro lado lo tengo que poner menos por menos, y es como que se hace todo como un lío de signos, así, todos acumulados. Mi recomendación es esa. Después, si a usted le resulta más fácil trabajar con los signos y tal, manéjenlo, digamos. Eso es lo que hago yo, digamos, como el proceso que a mí me resulta mejor. Si yo tengo una articulación, la articulación esta estaría acá, o bueno, no, justo en la fuerza no, acá. Y quiero sacar los esfuerzos internos de esa articulación cortando el lado de esta chapa. Ajá. Yo, por lo que habíamos visto en la anterior clase, cuando cortábamos de este lado, de este eran así, las para allá y esta para allá. Sí. Bueno, disculpe la desprolijidad. Sí, Y se este entiende. para allá y este para allá. O sea, que me ver, cambia la vertical acá, porque acá la tengo para arriba y en este para abajo. O eso no tiene nada que ver. En realidad esto es, normalmente uno dibuja los esfuerzos internos para arriba y para abajo. Esto, hay dos cosas. Vos, Charo, ya has hecho la materia alguna vez, me parece, yo creo que me suena tu nombre. Varias veces. Nosotros esta respuesta específicamente para vos, normalmente nos ponemos la dirección de esas cosas para que tengan el sentido de los positivos del corte del axil. Entonces normalmente del lado derecho, o sea, cuando yo tomo un extremo izquierdo, suelo poner la vertical hacia arriba y la horizontal hacia afuera. Las horizontales siempre hacia afuera, porque es la tracción positiva, y la vertical hacia arriba porque es el corte positivo en el sentido de los positivos. Y del otro lado, lo inverso, ¿sí? La vertical hacia abajo. Claro, porque pero eso es el lo corte tomo más positivo. adelante, cuando hacemos lo de la Exacto. normal. Tal cual. Nosotros normalmente ya como cuando resolvemos los ejemplos lo hacemos intuitivamente, entonces por ahí los ponemos así porque ya estamos muy acostumbrados a hacerlo porque estamos yendo para ese lado. Entonces por ahí en general, cuando todos vean que, por ahí decir, ¿por qué cuando toma el extremo de este lado pone la vertical hacia abajo? Bueno, lo hacemos porque más adelante nos va a servir. Sirve a una convención de positivo. De todas maneras, como estas, es indistinto para dónde pongas. Lo que sí, no tienen que ir las dos para el mismo lado. O sea, yo la vertical de acá, la vertical que tenemos por acá y la vertical que tenemos por acá, no las puedo poner a las dos para arriba porque ahí estaría ya planteando un sistema que no está en equilibrio. ¿Sí? Esa es la única cosa. Claro, tienen que Yo para tener sacarlo sentido saco una sola, un solo lado, para sacar la sacado reacción un solo interna. lado con la dirección y sabes que del otro lado va reflejado. Si no hay otras barras y no hay otras fuerzas aplicadas ahí, ya sabes que va reflejada para el otro lado por el equilibrio del punto, digamos, porque tienen que ser iguales y opuestos. Listo. Gracias. Bien. Borro acá y voy a ver si puedo borrar todos los dibujos. Borras todo, perfecto. Voy a hacer una aclaración acá, porque yo estoy viendo mi propio esquema, ahora, como si yo viera la pantalla, y ustedes después, lo que yo veo es que ustedes reproducen esto que está escrito, por escrito, y nosotros les pedimos que escriban más. ¿Sí? Que escriban, que hagan el análisis geométrico, que hagan el análisis cuantitativo. Y yo ahora me acabo de dar cuenta que yo les pongo por escrito estos números y el otro se los cuento. Y ustedes es como que después cuando lo hacen por escrito, ustedes lo piensan y no lo escriben. Es como que siguen este mismo proceso. Entonces lo voy a poner por escrito para que quede claro. ¿Sí? Yo ya lo respondí en alguna pregunta en el foro, pero igual lo voy a aclarar. Si nosotros tenemos este sistema que tengo acá, no me lo voy a llevar para este lado, así no me ocupa mucho. El análisis de estabilidad consiste en el análisis geométrico y en el análisis... Tenemos el análisis cuantitativo y tenemos el análisis geométrico. Y ambos tienen que estar. No me sirve solamente hacer este. ¿Sí? Es incompleto hacer solo el análisis cuantitativo. Entonces el análisis cuantitativo ya lo habíamos visto, tengo dos chapas, entonces tengo 6 grados de libertad, disculpen la letra fea, 6 grados de libertad, tengo un vínculo doble, menos 2 grados de libertad, perdón, tengo dos vínculos dobles, entonces menos 4 grados de libertad. Me había quedado con el ejemplo, que estoy haciendo de memoria el ejemplo que habían propuesto con un vínculo simple. Y tengo una articulación relativa, ¿sí? Entre dos. ¿Sí? Entonces esto tiene
menos 2 grados de libertad. En total, entonces, esto es menos 6 grados de libertad, entonces acá 0 grados de libertad, pensando en el análisis cuantitativo, en cantidades. Después hay que hacer el análisis geométrico, ¿sí? Análisis geométrico, tengo que buscar estructuras que yo reconozca en este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué estructuras voy a buscar? En principio, autoisostáticos, triarticulados. Nosotros tenemos un triarticulado. Entonces, a esto le voy a poner nombre, S1, S2. Entonces, acá, análisis geométrico, primera parte, S1 y S2 forman un triarticulado. ¿Sí? ¿Por qué forman un triarticulado? Porque son dos chapas articuladas entre sí, y cada una tiene un vínculo doble. Esto es la definición de triarticulado. ¿Sí? Entonces, si yo voy a decir que algo es un triarticulado, lo que tengo que verificar es eso. Entonces ustedes lo tienen que poner por escrito. O sea, estas dos chapas forman un triarticulado, ¿por qué? Porque son dos chapas articuladas entre sí y cada una tiene un vínculo doble. ¿Sí? Eso es la primera parte del análisis geométrico. Esta parte sería la correspondiente a identificar el sistema o el sistema principal. La segunda parte corresponde a las condiciones que este sistema o sus partes tienen que cumplir para ser estables. Un triarticulado, para ser estable, tiene que cumplir una condición muy específica, que es que las tres articulaciones no estén alineadas. ¿Sí? ¿Qué significa que no estén alineadas? Que yo no puedo trazar una recta que pase por las tres al mismo tiempo. Si yo acá tengo una acá y una acá, y como ya es bastante obvio, puedo juntar dos con una recta, pero no puedo trazar una recta que pase por las tres, ¿sí? Porque no están en la misma línea. Eso está. Entonces, como la condición geométrica, podemos decir el triarticulado es estable porque sus tres articulaciones no están alineadas. ¿Sí? Y esto concluye el análisis geométrico. ¿Sí? Y el análisis geométrico ustedes lo tienen que expresar de esta misma manera. ¿Sí? Por escrito. ¿Sí? No, por favor, no pongan en el examen, cumple las condiciones geométricas y nada más. ¿Sí? Ustedes se imaginan que si yo les estoy explicando el ejercicio, les digo, dos chapas, dos vínculos dobles, una articulación relativa, y les digo, cumple las condiciones geométricas, pero no les explico qué condiciones geométricas se supone que cumplen, ustedes no van a entender de qué se trata lo que estoy analizando. ¿Sí? Porque es como que yo me las quedo para mí a lo que estoy verificando. ¿Sí? No les estoy contando. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis geométrico, nosotros necesitamos que ustedes nos cuenten el análisis que están haciendo. ¿Sí? Eso es lo que hace falta. De hecho, lo acabo de hacer de esta manera porque me doy cuenta que nosotros normalmente nos limitamos a escribir el análisis geométrico y el análisis cuantitativo y el análisis geométrico se lo solemos contar, así como verbalmente. Y ustedes como que se llevan esta imagen. Bueno, la imagen que se tienen que llevar es esta. Cuando hacen el análisis la tienen que hacer de esta manera. ¿Sí? Tienen que hacerlo. Es más, si ustedes quieren, pueden hacer hasta un esquema de la estructura. Decir, bueno, yo tengo acá una chapa, tengo acá otra chapa con esta forma, tengo un vínculo doble, otro vínculo doble, y ahí hacen la discriminación entre una cosa, la otra cosa por acá. ¿Sí? Le ponen nombres, S1, S2. A veces necesitamos los nombres para poder referir si es autoisostático, isostático complementario de. ¿Sí? Entonces, disculpen lo que suena en el teléfono, pero debe ser una encuesta, así que no lo voy a entender. Entonces, si hace falta, hagan este tipo de análisis, hagan un esquemita aparte para indicar estas cosas y demás. ¿Sí? No se queden con que lo único que hay que escribir es esto, porque después yo creo que esto tal vez es un problema comunicacional. Nosotros en los ejemplos, ustedes ven los ejemplos desarrollados, esto está escrito. ¿Sí? Ahora lo que yo veo es que por ahí nosotros se los contamos, me acabo de dar cuenta mientras se lo venía haciendo, por ahí se los contamos en clase y ustedes se quedan como que es algo que ustedes tienen que hacer y que nosotros damos por entendido que si ponen verifica es porque verifica. No, nosotros lo que queremos es que ustedes
escriban esto, porque nosotros necesitamos saber si ustedes entienden lo que están haciendo. Necesitamos que nos digan qué condición verifican, ¿sí? Para poder corregirlas si ustedes no lo están haciendo bien. ¿Sí? Es muy importante poder saber hacer bien este análisis. ¿Sí? Esto es lo que permite que ustedes produzcan una estructura que no se le caiga arriba de la cabeza a la gente. ¿Sí? Es la base para eso. Entonces es tan importante como encontrar las reacciones de vínculo que hay abajo. Digamos. Esta parte conceptual inicial es fundamental. Y sobre esto, cuando uno maneja estas cosas, después puede salir del análisis y puede empezar a proponer una estructura. Así que va a ser lo que al final del curso vamos a tratar de hacer y lo que van a hacer después en estructuras 2. Que es decir, bueno, la estructura la piensan ustedes, no se las van a dar como datos. O sea, ustedes cuando hacen un proyecto de arquitectura, la estructura la van a tener que proponer. Entonces la idea es que ustedes, a partir de esto, después pueden usar estas condiciones para proponer estructuras que sean por lo menos isostáticas, ni hablar hiperestáticas. ¿Sí? O sea, eso es a lo que vamos. Entonces, esta parte del análisis geométrico, de hecho, si ustedes buscan en los libros de texto, no la van a encontrar. ¿Sí? Porque es una cosa que yo incorporé específicamente para ustedes en arquitectura, porque es una cosa que cuesta mucho trabajo, o sea, no estaba muy bien desglosada, o sea, cuesta mucho trabajo incorporar. Entonces, nosotros lo tenemos como un análisis separado. Esto, si van a buscar a los libros que tenemos como referencia, no van a encontrar análisis geométrico. Eso está solo en nuestros apuntes, específicamente para que ustedes se interioricen y se amiguen de estas cuestiones. Bien, sigamos. ¿Nosotros vamos a tener que subir la foto en el parcial de lo que hicimos? Probablemente sí. No tenemos la modalidad del primer parcial, todavía no la tenemos muy definida, de los parciales en general no la tenemos muy definida. Tal vez haya alguna cosa para completar en Moodle y otra cosa para subir. Seguro que algo para subir va a haber. Sí, que van a tener que sacar unas fotos y subirlo. Pero todavía no tenemos bien definido si va a ser todo el examen o si vamos a tener una parte del examen para que ustedes completen y otra parte para que suban. No lo tenemos todavía. De hecho, justamente ayer estábamos hablando con las asistentes, cómo nos íbamos a organizar con respecto a eso. Sobre todo, a nosotros nos gustaría que el examen sea netamente escrito, pero el tema es que son 280. Entonces el examen, y en la cátedra son 5, todavía no tenemos la cátedra completa. Es muy difícil corregir los exámenes. No tenemos recuperatorio cerca, pero de todas maneras, corregirlo como para que sirva para aprender para la siguiente parte. Entonces, por allí alguna parte va a ser online y otra parte va a ser escrita. Esto específicamente seguro que va a ser escrito. En análisis de estabilidad seguro que le vamos a pedir que lo hagan y que marquen la chapa, y que digan el autoisostático, si es estable, si no es estable, si hay vinculación aparente, por qué, y toda esa cosa. Nos interesa que ustedes lo reconozcan. Así que eso seguro va a ir por ahí. Bien. Esto, ahora voy a dejar de compartir porque si no, no los veo. Sigamos con María, que está con la mano levantada. No sé si vos querés todavía preguntar o si no. No, gracias, ahí bajo la mano. Bueno, profe, nada, mi duda era más que nada poner en el punto 3, todo lo que era de momento no me salió. En el punto no 3. Lo entendí. Por ejemplo, el 13 no me salió. ¿Querés compartir pantalla? Y lo vemos. Hoy no lo tengo preparado, lo tengo impreso. Igual si es más de práctica, por ahí lo ves más en la práctica. O sea, si es bueno, sí, que porque no sabía, claro, no sabía si iba a ser solamente la actividad y de práctica o cómo iba a ser. Sí, después de la actividad tenemos un ratito de consulta de práctica. Si no, igual podés preguntar en el foro. ¿Sí? Si no alcanzás a preguntar ahora, aprovechar el otro espacio que tenemos. Sobre la pregunta en el foro, mi recomendación, hay una cosa. Algunos han mandado para que les revisemos los ejercicios. No es muy buena idea mandar la revisión del ejercicio del foro porque el foro se supone que es colectivo. Entonces, la idea es que el foro lo puedan aprovechar. Entonces, si no te salió un ejercicio, la idea es que busques, trates de identificar por qué no te sale. Decir, bueno, yo creo que estoy planteando mal la ecuación de momento, o cómo tendría que plantear esta cosa. O sea, una pregunta más concreta. O sea, no manden al foro, yo les pediría que dentro de lo posible no manden al foro, mírenme este ejercicio, porque si no les sirve solo a ustedes. Es como una corrección particular. Y el foro en realidad es un espacio de construcción colectiva. De hecho, al principio, incluso alguna pregunta, me acuerdo ahora particularmente el otro Jorge que preguntó y algunas compañeras fueron a responder, yo le hice así, qué sé yo, eso está buenísimo. Más allá que alguna de las respuestas tenía algún error, el intercambio que ustedes tienen en el foro es interesante. Y si ustedes directamente van a preguntar el ejercicio que ustedes hicieron, ese ejercicio tiene 2 páginas, a nadie le va a interesar a ver si vos lo hiciste bien. O sea, cada uno es igualmente egoísta, va a decir, bueno, yo quiero que mi ejercicio me lo corrijan, y el otro compañero va a decir, yo creo que miren el mío, y después todos nos mandan 100 páginas cada uno con el mismo ejercicio resuelto para ir a corregir.
Entonces, dentro de todo, las preguntas en los foros, traten de que sean preguntas más concretas. Es decir, bueno, yo no entiendo bien cómo plantear la ecuación de momento respecto a este punto, o yo no entiendo bien qué es el momento, o yo no entiendo bien si tengo que plantear estas 3 ecuaciones, porque no, o cuántas ecuaciones tengo que hacer, qué sé yo. Traten de circunscribir el problema. ¿Sí? No se preocupen tanto por llegar al resultado, traten de circunscribir el problema a algo, de entender el problema. La idea siempre es entender las cosas. De hecho, los exámenes nosotros los solemos mirar con más ojo sobre el camino que ustedes siguen más allá de los resultados. ¿Sí? Porque ustedes por ahí se hacen la costumbre de hacer siempre los mismos 3 pasos y a veces esos pasos no los llevan a la solución. ¿Sí? Hay que pensar un poquito más. Entonces por ahí si ustedes sí hacen los 2 pasos que hacen falta, pero se equivocan en una cuenta, y bueno, por ahí nosotros los vemos con más cariño, que es si ustedes simplemente plantúan en suma de fuerza horizontal, vertical, suma de momento, y así como que me llevo puesto el problema siempre igual. Y si siempre hacen eso y no les da el resultado, y bueno, porque en realidad no te lo has pensado mucho. Entonces el camino que nosotros queremos que ustedes recorran es ese, es tratar de ir pensando las cosas y usando las herramientas de manera tal que me sirvan, digamos, para poder resolver ese problema y cualquier otro. ¿Sí? Bien. Así que eso yo te recomiendo, va a haber un ratito después, lo podés preguntar específicamente en la práctica, y además allí por ahí van a ser menos, o sea, acá estamos los 190, 200 personas por ahí. En la consulta por ahí es más personalizada, digamos, que esto, así que es la super clase. Si no lo podés responder, por favor preguntarlo en el foro. O sea, si no tenés pregunta, la idea es que todos tengan más o menos respuesta. Lo que no se puede resolver en la clase de hoy, foros, úsenlos. O sea, ya ven que yo cuando puedo voy contestando rápido, si no contesto yo, lo tenemos otras personas más. La idea es que no se queden con las dudas y les vaya bien. Bien, tenemos lugar para una cosita más, porque después a las 10 tenemos la clase, ya la actividad, y la idea es dejar un espacio para que no sea 5 horas seguidas. Así que yo tengo a... no alcanzo a ver tu nombre. Enguilén Borel o algo por el estilo. Hola, profe. Nicanor, ahí está. No te veía el... Me parece que veo tu apellido con el nombre cortadito. Sí. Apellido largo. Sí. No, yo tenía una consulta teórica, pero bueno, justo se da en un ejercicio. Si querés te lo comparto y te pregunto. Dale. Es en el... decime si se ve. Sí se ve. En este ejercicio yo tenía una duda con respecto a la carga distribuida. Sí. Yo ya sé que por teoría se saca, bueno, con el área de la figura, en este caso sería la distancia, y la carga puntual termina cayendo en el medio de toda la distancia, digamos, en la que se aplica. Se distribuye la carga, sí. Claro. Ahora mi duda era si al tener 2 chapas o 3 o 4 o más, hay que hacer una división para que la carga esté en las 2 chapas, o se toma la distancia neta y la carga cae en el centro y solo va a aplicar en esta chapa cuando nosotros separemos en el diagrama cuerpo libre. Bien. Cuando haces el análisis general vos podés poner la resultante, si analizás las 2 chapas en su conjunto, ponerle que vos acá abrís solamente las reacciones de vínculo externo y mantenés las 2 chapas vinculadas con la articulación. Si haces el análisis general, la resultante va donde cae la resultante neta, digamos. Esa es una. Si vos te llevas la chapa que está con el vínculo simple, ¿sí? Sí. La que tiene el vínculo simple C, entonces esa chapa se lleva su cachito de carga distribuida, la que tiene arriba. ¿Sí? No le deja, o sea, vos cuando sacás la chapa, no le deja la carga distribuida apoyada del otro lado y queda como flotando eso, imaginándolo así con burda. Claro, ¿no? Sí. Entonces cuando vos te vas a analizar la chapa esa que tiene el vínculo simple C, allí te vas con la carga distribuida que está apoyada arriba de esa chapa. ¿Sí? Que básicamente sería 4 kN por 2 metros. Por 2 metros, exactamente. Y si vas a analizar la que tiene el vínculo simple y el doble, entonces en ese caso te quedás con el pedazo de carga distribuida que va. Las cargas, cuando no están aplicadas en nudos específicamente, se quedan en las chapas a las cuales pertenecen, donde están apoyadas. Siempre. Eso también es por definición. Bien. Imagínenselo, la forma más franca de imaginárselo, yo se lo decía en la otra clase, es el peso propio de las cosas. Si vos tenés una viga de 10 metros, que pesa 1000 kilos, ¿sí? Si vos haces una sección y te quedás con 1 metro, ese metro va a pesar 100 kilos. O sea, no es que los otros 9 metros van a pesar 1000 kilos y el metro que quedó colgando no pesa nada. ¿Sí? Esa es más o menos la misma idea.
Eso pensándolo desde el peso propio. Pero en general, las cargas aplicadas, cuando pensamos en las cargas aplicadas en las estructuras, por ahora se pone a imaginar que son todas cargas que son debidas a peso de cosas que se apoyan, o del propio peso de la estructura o de cosas que se apoyan sobre ella. Y esas cosas se van a seguir apoyando independientemente que yo las quiera estudiar por separado. ¿Sí? No es que no están. Entonces, siempre las cargas, sobre todo las cargas distribuidas, se quedan en la chapa a la cual pertenecen. ¿Sí? Cuando tenés el sistema general, podés estudiarla de forma conjunta, y decir, bueno, tengo los 4 kilonewton por 3 y 2 son 5, y 2 son 7, 4 por 7, los 28 kilonewton que te da la total ahí, puesta en el centro de esa longitud, dice bien la cuenta, a 3, bien, sí, a 3 metros y medio respecto al apoyo A, y listo, digamos así como análisis general, y Lo después dejas si voy a planteado. analizarla, perdón. Claro, lo dejas planteado, pero después si vas a analizar chapa por chapa, distribuís la fuerza en cómo En cae cada cada una. chapa con la resultante donde caiga. Bien. ¿Sí? Si me quedo con la chapa que tiene el apoyo simple, va a ser una resultante de 8 kilonewton y va a coincidir, obviamente, en el punto de aplicación del apoyo C, porque cae ahí, digamos, queda justo en el medio. Y en el otro caso estará a 2 metros y medio respecto al punto A, si me quedo con la chapa que tiene los otros dos vínculos. Sí. No, y Profe. después... Ah, sí, perdón. Sí. No, es sobre esto. Si yo tengo la carga sobre un nodo, digamos, o sea, sobre la articulación, cuando hago el análisis separado, ¿en dónde queda la carga? ¿En En la alguna de las articulación. dos, digamos? No, queda en la articulación. Vas a tener que analizar la chapa derecha, pongámosle que acá, a ver, esperen que voy a ver si puedo dibujar. Pongámosle que vos tenés una carga aplicada acá. ¿Puedo dibujar? Sí. Justo ahí. ¿Sí? Una carga puntual. Si tenés la carga puntual aplicada ahí, vas a tener que resolver el esquema, podés resolverlo globalmente, incluyéndola, y si los partís en dos elementos, vas a tener que resolver el esquema izquierdo sin la fuerza, el esquema derecho sin la fuerza, y después el equilibrio del nudo que contiene la fuerza. Este es uno de esos casos donde la reacción interna derecha y la reacción interna izquierda, que corresponden al lado derecho y al lado izquierdo de la articulación, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay una fuerza en el medio, entonces van a ser distintas. ¿Y qué tan distintas van a ser? Y el valor de la fuerza que está. Bien, gracias. ¿Sí? Van a diferir exactamente en esa cantidad, ni más ni menos. Recuerden siempre, esto es equilibrio. La fuerza yo no la puedo poner de un lado al otro porque a mí me resulte cómodo en este caso. La fuerza está ahí, yo no me la puedo correr para un costado. La fuerza está ahí. Entonces cuando voy a mirar qué es lo que pasa en una chapa, yo rompí ese nudo. Entonces la fuerza no está aplicada sobre la chapa, ni sobre la derecha, ni sobre la izquierda. Está aplicada sobre el nudo. Resuelvo en la chapa derecha, resuelvo en la chapa izquierda. Y la diferencia que les va a dar en los vínculos internos, porque van a ser distintos si calculan por derecha o por izquierda, lo van a poder verificar a través del equilibrio del nudo. ¿Sí? A través de esto. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta también relacionada con las cargas distribuidas? Sí, decime. En algunos ejercicios aparece, creo que incisos, como que las flechitas de la carga van para un costado o están en distinta dirección. Sí. Ahí no sabía bien qué hacer. Digamos, me complicó. A ver, la carga distribuida es una... No tiene por qué ser perpendicular a la barra siempre. O sea, eso es digamos, de hecho, si nosotros tuviésemos un techo así a dos aguas, como el del ejemplo, el peso de todos los elementos del techo es un peso que está así. Así que no está perpendicular a la barra. Eso sería equivalente, si tuviera la carga, la viga horizontal, a tener una carga distribuida que tiene una dirección así. Que de pronto se puede descomponer en horizontal y en vertical. ¿Sí? Entonces, si la carga distribuida es horizontal, esto de última, ahora lo repasan en la práctica si quieren, yo ya con esto terminamos porque si no se nos va a juntar todo. Si tienen la carga distribuida en este sentido, ¿sí? Lo que van a tener es una resultante en este sentido. ¿Sí? Horizontal. Si tienen la carga distribuida perpendicular, van a tener una resultante en el sentido perpendicular. No tiene ninguna otra cuestión particular. Ah, bien, gracias. Lo que pasa es que cuando lo vi, no habíamos hecho ningún ejemplo así y no sabía qué hacer y bueno. Está bien. Es lógico que les despierte suspicacias y dudas y que para dónde disparó, para eso estamos nosotros, si no, estudiarían todos ustedes solitos y nosotros no tendríamos razón de existir. Normalmente lo que pasa es esto, uno se va encontrando con cosas nuevas
y bueno, nosotros acá estamos para acompañarlos en eso. Profe, yo tengo una consulta rápido sobre más que nada es un concepto. Cuando preguntan de vínculos de primera y segunda especie, ¿qué serían? ¿Los de primera especie serían los externos y los de segunda especie serían los internos? No. Las especies tienen que ver con la cantidad de grados de libertad que limitan. Primera especie, o primer grado, o todo lo que sea con primero, son los vínculos simples. De segunda especie, de segundo grado, son todo lo que son los vínculos dobles. Y tercera especie, o tercer grado, o todo lo que sea tercero, son los vínculos encuadrados. La especie, primera, segunda, tercera, básicamente lo que me está diciendo es cuántos grados de libertad restringe. Entonces, primera especie, 1 grado de libertad, segunda especie o segundo grado, 2 grados de libertad, tercera especie o tercer grado, 3 grados de libertad. Perfecto, no tiene que ver con que gracias. sean internos o externos. Genial, gracias. De nada. Profe, yo tengo una consulta con algo que está en la teoría que no me quedó claro, es algo chiquito igual. ¿Comparto un segundo? Dejo de compartir. Sí, pues, igual sigue donde ella empiece, y con eso ya terminamos, así ustedes tienen un ratito también para despejarse que y es prepararse un mate. la última clase la vi medio rápido para esta clase y vi esto de acá. Sí. Y en los ejemplos que estuvimos viendo está el otro que es como un puntito así. Son Es la redonditos. articulación, claro. Sí. Claro, ¿es distinto o porque este dice menos 3 grados? Este es uno rígido. Claro, Es son dos otro, cosas diferentes, completamente son dos cosas Listo, distintas. listo. Un Yo vínculo como no vi rígido. ningún ejemplo, después me quedó como la duda si no sé. No, de hecho en esta clase, si vos te fijas, son los dos tipos de vinculación que se describen. Nosotros tenemos la vinculación articulada y la vinculación rígida. Claro, la diferencia claro. entre uno y otro es que la vinculación articulada permite la rotación y no permite el desplazamiento, entonces limita 2 grados de libertad, que son los desplazamientos, y permite 1, que es la rotación. Y el vínculo rígido no permite nada, no permite ni los desplazamientos Claro. ni la rotación. Por eso lo Listo, llamamos sería rígido. como el empotrado y el vínculo doble de los externos, digamos. Exactamente. Listo, genial. Exactamente. Buenísimo. Bueno, terminamos por acá. Por hoy, disculpen Francisco, Fiorella y Emanuel, que me quedaron ahí colgando. Prefiero que terminemos ahora porque si no, después se junta todo con el resto y es como que es una clase infinitamente larga. Ya estamos viendo, como en general no han habido muchas consultas de práctica todavía, por ahí lo que vamos a hacer después del parcial es tener más espacio para estas consultas, que se ve que están como con más dudas, y tal vez tenemos como 2 horas para trabajar con ustedes y para practicar una, estamos ahí viendo cómo nos repartimos para que ustedes aprovechen mejor el tiempo. Y nosotros también, ¿no? Ahora en un rato van a ver los links, alrededor de las 10 más o menos van a ver los links para poder entrar a las actividades. La actividad que vamos a ver en la clase de hoy va a ser justamente una actividad de análisis de estabilidad. ¿Sí? No vamos a hacer la subida al Padlet, como hicimos la clase pasada, ahora van a tener que en grupos discutir la estabilidad de algún sistema, un poco como la vimos recién, con todos los elementos, el análisis de cuantitativo y el análisis geométrico. Y después lo que vamos a hacer es que cada grupo va a hacer una breve exposición sobre cómo hizo el análisis, y vamos a ir trabajando sobre eso para ir, si hay alguna cuestión ahí que apuntalar, la vamos resolviendo. Van a haber una enorme variedad de ejercicios con distintas configuraciones, cadenas abiertas, cadenas cerradas, cadenas radiales, qué sé yo, todas esas cosas, y bueno, la idea es que se enfrenten a eso en estas circunstancias que nos tienen a nosotros enfrente, cosa que cuando vayan al examen lo puedan hacer lo mejor posible. Así que bueno, dejamos acá, nos vemos en 5 o 7 minutitos de vuelta, por lo menos los que se vengan conmigo. Perfecto,